¿Sabía que puede apelar una denegación de la oficina de asilo? A pesar de lo que le han dicho, en realidad puede apelar una decisión negativa de la oficina de asilo. ¿De acuerdo? Técnicamente no se llama apelación, pero es funcionalmente lo mismo. En este video les voy a contar cómo funciona. Bueno, yo soy Brian Manning, soy un abogado de asilo político. Solía ser un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora, como abogado, ayudo a las personas de todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Recientemente recibimos para un cliente aprobación de una moción de reconsideración. ¿Qué significa eso? Una moción de reconsideración en la oficina de asilo es algo que puede enviar si obtienen una decisión negativa en su caso. Y la decisión es una decisión final. Obtiene una denegación final después de que usted le envía lo que se llama un aviso de intención de denegar. Así es como funciona. Bueno, después de su entrevista de asilo, si toman una decisión negativa, dicen que no es elegible para el asilo, revisarán en ese momento cuando tomen esta decisión y verán si todavía tienen un estatus legal en ese momento. Y si lo tienen, como si todavía tienen su visa de turista o de estudiante o lo que sea, entonces no envíen su caso a la Corte de Inmigración, pero en cambio le envíen un aviso de intención de denegar. Y en ese documento le explicarán por qué creen que no es elegible y por qué tienen la intención de denegar su caso. Pero le da 16 días para responder por escrito, para tratar de convencerlos de lo contrario, para tratar de mostrarles por qué están equivocados y por qué debería recibir asilo. Esto rara vez tiene éxito. Es realmente difícil hacerlos cambiar de opinión. Pero mi cliente me contrató después de que fue solo a su entrevista de asilo sin un abogado y recibió este aviso de intención de denegar. Yo lo ayudé a responder al aviso de intención de denegar para tratar de convencer a la oficina de asilo de que debería obtener asilo. Y fallamos. El oficial de asilo no estaba convencido y emitió una denegación final que dice que su solicitud de asilo es denegada, rechazada. Fin del caso. Ahora, mi cliente todavía tenía estatus migratorio en este punto, así que no lo enviaron a la Corte de Inmigración y acaba de obtener la denegación final. Y eso fue todo. Bien, eso no fue todo, porque lo que hicimos fue presentar una moción para reconsiderar. Y esto es esencialmente una apelación. No se llama apelación, pero es básicamente donde estás diciendo, escucha, oficina de asilo, hablándole a lo más alto de la oficina de asilo, al director de la oficina. Bueno, creo que ustedes realmente se equivocaron en este caso y quiero que lo reconsideren. Ahora, no hay ningún derecho estatutario sobre esto. No están en los reglamentos nada que diga que se puede apelar una decisión de esta manera, haciendo esta moción de reconsideración. Sin embargo, la guía interna con UCES lo permite. La guía dice que un solicitante puede pedirle al director de la oficina que reconsidere una denegación final. Entonces, básicamente es una apelación. Y entonces hicimos eso. Expliqué mis argumentos nuevamente al director de la oficina de asilo y le dije, mire, creo que ha habido un error grave en este caso porque claramente, en mi opinión, mi cliente merece asilo. Y aproximadamente una semana y media después recibimos la carta que decía que nuestra moción para reconsiderar había sido concedida y enviaron el caso de regreso al oficial de asilo para consideración adicional. Bueno, técnicamente hablando, el oficial de asilo todavía podría denegar el caso, pero es muy poco probable que eso suceda porque cuando el director dice, oye, debes reconsiderar esto, significa que piensen que el oficial de asilo se equivocó y que la persona debería obtener asilo. Existe la posibilidad de que el oficial de asilo haga que el solicitante, que es mi cliente, regrese para una entrevista de seguimiento. Pero también existe la posibilidad de que simplemente diga, ¿sabe qué? Obtiene asilo. Asilo concedido. Y entonces, esto es básicamente una apelación. Y en este caso, funcionó. Por lo general, no lo hace. Normalmente, no funciona. Pero en este caso, teníamos un muy buen caso. Este cliente se merecía totalmente obtener asilo.
En mi mente era un caso claro y fue un gran error del oficial de asilo. Entonces, para nosotros funcionó. Ahora, este caso estaba en el contexto de alguien que recibió una denegación final. La mayoría de las personas no tienen una denegación final cuando reciben una decisión negativa en la oficina de asilo. ¿Por qué? La mayoría de las personas no tienen estatus legal en el momento en que toma esa decisión negativa. En cambio, su estatus puede haber expirado, como si su estatus de turista se hubiera agotado o tal vez ingresó al país sin ningún permiso y nunca tuvo estatus. Entonces, en estos escenarios, su caso se remite a un tribunal de inmigración y pasa a un proceso de deportación. Pero en casos raros, puede ser que la oficina de asilo se retracte y les dé otra oportunidad y básicamente cambie la decisión. La política de ellos dice que un solicitante puede presentar una de esas mociones para reconsiderar si el oficial ha cometido un error grave al tomar la decisión. Y USAS básicamente cambiará de opinión. Sin embargo, es un poco más complicado en este escenario porque una vez que toman esa decisión negativa, cuando ya no tiene estatus legal, crean un aviso para comparecer y lo envían a la Corte de Inmigración y eso inicia formalmente el proceso de deportación en su contra. Es un poco más complicado porque la Oficina de Asilo tiene que trabajar junto con ICE, la agencia que maneja las deportaciones, para dar por terminado el aviso de comparecencia, básicamente para deshacer el inicio del proceso de deportación. Y eso puede tomar un poco más de tiempo y ser más complicado. Pero el resultado final es el mismo. El director de la oficina de asilo devuelve el caso al oficial de asilo y dice, tiene que volver a mirar esto. Y probablemente cambiarán de opinión y le darán asilo. Tengo que enfatizar que esto es realmente raro. Por lo general, no animo a mis clientes a que presenten una moción para reconsiderar, ya que rara vez se conceden. Por lo general, no vale la pena. Entonces, incluso si creo que la oficina de asilo se equivocó, generalmente no vale la pena presentar una moción para reconsiderar. Pero a veces es tan obvio para que ha habido un gran error por parte del oficial de asilo al aplicar la ley, que tenemos que dar este paso y hacer este esfuerzo. Y a veces funciona. Así que sepa que no es necesariamente el final cuando obtiene la denegación final o cuando su caso es remitido a la Corte de Inmigración. Si puede presentar un argumento convincente sobre por qué realmente se equivocaron y es súper claro y constituye un error legal, entonces puede presentar una moción para reconsiderar e intentar que gane su caso en la oficina de asilo. Si desea obtener más consejos que podrían ayudarlo a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo, suscríbase a mi canal de YouTube. Y déjeme saber en los comentarios qué preguntas tiene sobre el asilo. Bueno, es un honor para mí apoyarlo en su viaje de asilo. Gracias.